Muy buenas tardes a todos y todas quienes el día de hoy se vuelven a conectar con nuestro colectivo de artes y humanidades Filopoiesis. El día de hoy es una ocasión muy especial, muy importante, porque una de nuestras integrantes, colaboradoras, ¿cierto? La escritora Kirsten Müller, nos presentará su segundo libro. Y eso es materia, ¿cierto?, para celebrar y estar contentos, contentas. Desde ya agradecemos, como siempre, la audiencia que nos dan en estos Facebook Live, en este ciclo de conversatorios Filopoiesis 2021. Ya estamos llegando a los últimos encuentros del año y luego de esta intensa agenda, como les decía, vamos a tener hoy día entonces la presentación de un libro. Para ello vamos a contar con la participación de José Baroja y de Hans Schuster, quienes van a acompañar esta presentación. Y como siempre lo hacemos, tratando de contextualizar, a veces no con el tema de la invitación, sino que con aquellas fechas importantes y relevantes en las cuales nos situamos, coincidentemente hoy día, por ejemplo, en función de el 3 de diciembre, el día de ayer, fue el Día Internacional de la Discapacidad. Así que como colectivo de arte y humanidades también va nuestro reconocimiento y conmemoración a justamente buscar que cada vez más las personas en situación de discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho en los espacios constitucionales y también en todas las legislaciones y políticas públicas correspondientes en los distintos países, como hoy día que nos conectamos desde Chile, México y España. Dicho eso, entonces presentamos a Kirsten Müller. Como les decía, ella es escritora, nacida en Santiago de Chile, y es profesora, licenciada en Lingüística y Literatura Hispana, minor en Psicología y magíster en Estudios Cognitivos. Al terminar sus estudios de pregrado, obtuvo una beca para irse, ¿cierto?, de asistente de español en Estados Unidos, y al volver ha trabajado en distintos colegios, así como instituciones de educación superior durante ya varios años, hasta que en el año 2019 se trasladó a vivir a Nonguén, en la comuna de Concepción, en la región del Biobío. Actualmente ejerce como profesor en el Colegio Alemán de Concepción, es parte, cierto, como les decía, integrante del colectivo Filopoiesis y también del grupo editor de la revista Subras y Parias. Ya ha tenido algunas publicaciones, no solamente de artículos, sino que de libros. La última publicación, que incluso ahí ya nos podrá dar novedades de una presentación presencial que tiene en torno a su tercer libro, Sociedad. Pero el día de hoy estamos en pos de presentar su segundo libro, que está saliendo, ¿cierto?, desde el mundo digital por primera vez, y se titula Y lentamente mueren la escritura. Es un libro, ¿cierto?, que es una deconstrucción del ser, la escritura y la sociedad a través de una mezcla de poesía con arte visual. Así que también está muy, muy interesante esa propuesta que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Kirsten, muchas gracias por confiar en nosotros para esta presentación, que ya pueden revisar en nuestra sección de publicaciones de www.filopoiesis.cl. Como les decía y adelantaba, también contamos con la importante participación, ¿cierto?, y presentación en esta ocasión de José Baroja, quien nació en Valdivia, Chile, es escritor, radicado en México, y entre sus últimos libros ha destacado El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo, publicado en Barcelona, 2018, Cuentos reunidos, antología breve, en Mendoza, 2019, El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, Lima 2020, y No fue un 14 de febrero y otros cuentos en Barcelona 2021. Como decía, hoy reside en Guadalajara, México. Bienvenido y gracias, José, por tu conexión el día de hoy. Y desde el colectivo Filopoiesis también nos acompaña y nos apoyará en la presentación nuestro querido Hans Schuster, integrante fundador del colectivo, además del colectivo Látigos de Fuego, y él es gestor cultural,
escritor, poeta, y ha estado, ¿cierto?, con nosotros, como les decía, desde el inicio. Así que Hans, también muchas gracias por acompañarnos y tú comienzas. Te doy el paso inmediatamente para que vayamos a esta presentación del libro. Así que queda y corre tu tiempo inicial, Hans. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal, Kirsten, José? Y a todos quienes van a ver esto o lo están viendo ya en este día sábado. Bueno, voy a proceder a leer lo que hice para este trabajo de Kirsten. Y lentamente muere en la escritura de Hanari Katri o Kirsten Miller, o cómo la poesía contemporánea se puede leer. Perturbado el lenguaje, no se deja olvidar, y así de enlazado entre líneas errantes, solitario y múltiple, el lenguaje busca esa soledad que cree merecer en su residencia inhabitable de silencio. Pero no, saca fuerzas de sus penurias inacabadas ante el temor perpetuo al abandono, como si todo no durara más que 15 segundos enlazados al terror de la palabra terror, en donde se atraganta lo imposible. Y sigue así, desde las primeras escaleras que sube y baja en la búsqueda del sentido amoroso, donde se cuelgan las palabras como sábanas o banderas, y se sienta otra vez en una sílaba y la repite hasta el cansancio, como si fuera una droga o un pellizco de memoria que viene zumbando su abandono. Como sea, se deja ver arrinconado por un tilde que salió de quizás dónde y atravesó una vocal que lo deja temblando. Porque es el lenguaje el que se desangra con su ritmo. Ojalá que pueda descansar, aunque sabe que le duele el amor, porque se atraganta y palpita inadmisible, o tirita tal vez, y hace otro guiño cerrando un ojo, un ojal que busca su botón de antiguo, como lenguaje que es, se burla de sí mismo cuando se queda sin espíritu, desnudo, y llora en francés, en mapudungún, en el idioma que sea, llora estrepitosamente y le sangra la nariz. De pronto, el lenguaje descubre entonaciones inauditas y se zambulle en una corriente alterna buscando acordes nuevos, pero viaja por las gargantas sin instrumentos y apenitas cree que le sale una frase, un pequeño verso que repite con su halo translingüístico, difícil de traducir, pero allí está la gracia de la energía fragmentada que se asoma de a poco como si se sacara la lengua y recurre a imágenes, dibujos y otras perforaciones visuales, algunas rudas o bastante rudas, como el silencio blanco en la página que navega sola en la soledad del lenguaje ausente, de quejidos que gotean su queja. A ratos, el lenguaje pareciera entender una nueva métrica, centímetro a centímetro, en la garganta de las cosas que lo desgarra por la ruptura de imagen, concebida sin sonido, casi apenitas aullando, o tratando de licuar el mundo de la imagen en la tensión de poner allí lo necesario para sentirlo vivo. Entonces, el lenguaje se vuelve imposible, se autosatura, se vuelve irreverente y se niega a seguir el juego, porque la poesía es otra cosa, y se disparan los pies para seguir cojeando, porque no puede coger, recoge la mugre de su propio sexo que le duele porque a ratos todo se ve sexuado, asexuado en la generalidad del género, y le hacen falta transferencias de sílabas. Lo que quiere decir es otra cosa, y vuelve a llorar en su rincón descascarado. Y hace como que renuncia a la distinción de prosa o verso, lo que sea que lo encasille, lo saca de sus casillas y grita. Grita fuerte, pero en su caja de resonancia se escucha otra cosa, se lee otra cosa entre sus trazos, y hay frases lejanas, absurdas, pequeñas niñerías de un espíritu que se ajusta los anteojos, pero igual no ve el poema porque es demasiado breve y trata de sonreír,
porque el lenguaje sonríe con cortesía cuando no entiende la audacia de esa palabra puesta allí al borde del precipicio o metida en una taza para seguir sorbiendo lo que está disperso e ilumina. Otras veces, como ahora, el lenguaje se pone rímel en los ojos para que nada rime o rime un poquito a modo de susurro y se pinta los ojos para rumiar en el sonido del pasado, porque es preciso agrupar un verso que se desintegra en la hoja y ojo con el rímel que lo chorrea todo y saltan lágrimas de sangre, ya casi no hay límite, solo palabras desancladas que pesan y se hunden en lo profundo. Pero como siempre, el lenguaje se rehúsa y se ve a sí mismo patético, pero se da cuenta que espejea y se ve en la imagen desproporcionada, le toma odio a las palabras, a la poesía que le dicen de la pura imagen y se hace parte de las sombras y abre su paraguas de preguntas, pero no responde nada, por el contrario, dispara rayos y recrea un Big Bang de sonidos deshilachados, a punto de quemar la hoja en donde la palabra se sentía a salvo, y salvo error u omisión, la escritura te devuelve la cabeza en forma inesperada. Te dice por allí o por acá. Te dice que todavía estás vivo, y eso no es poca cosa si se trata del lenguaje. Y era necesario levantar un poquito de polvillo entre palabras que siempre están afuera y que hay que salir a buscarlas, porque cuando llegan solas vienen entumidas, desfalleciendo y te estremecen cuando se alejan de lo que ya habías pensado y se tragan su orgullo, el tuyo también. El lenguaje se traga todo o lo inventa y crea un libro de poemas cuyo título y lentamente mueren la escritura de Hanari Katri o, entre paréntesis, Kirsten Miller, tachado, por supuesto, como todo lo que se innova en la poesía. El lenguaje siempre habla de sí y de por sí, y se queda corto, agrandando el universo que se piensa hecho polvo de estrellas y se vuelve a estrellar con su existencialismo, rompiendo nuevamente la estructura estilística de los sismos. Y todos los temas caben, sino ¿para qué son las preguntas? Solas, asoladas, porque ya no hay un orden cronológico que las relate, ni la coherencia emocional. A ratos, un eco que se repite en blanco y ni hay número preciso de sílabas que tintinean con la música o con los soportes artísticos que lo hagan soportable, cuando es el propio autor, autora, autores el que no se soporta porque anda en calcetines. Y ahora la poesía en el lenguaje de la poesía es multimedia. Muchísimas gracias, Hans, por esta elocuente presentación eh, analítica también, reflexiva, de algún modo en torno a esta lengua, a este lenguaje, a esta deconstrucción del ser, como lo manifiesta, ¿cierto? Muy bien Kerstin al presentar este libro. Es una deconstrucción del ser, la escritura y la sociedad a través de una mezcla de poesía con arte visual. Esa poesía que innova, de esos escritores, escritoras que andan en calcetines, nos decía Hans. Entonces, está muy cierto, rica esta invitación a leer el libro que me voy a permitir para que justamente la audiencia pueda comprender a qué nos referimos con esto de la deconstrucción, con por qué hace alusión Hans al título, a ese tachado, a ese paréntesis. Entonces les voy a dejar, ¿cierto?, 2 segunditos solamente la portada. Así es como tiene Kerstin preparada la portada de su libro y claramente la alusión a los signos, la puntuación, esos corchetes, esas alocuciones silenciosas que están al interior de los paréntesis, el silencio del blanco que nos decía Hans, también es un juego que nos invita a pensar más allá del contenido mismo.
Ya conversaremos con la autora respecto a esas motivaciones para llegar a este libro, para llegar a esta deconstrucción también. Muchas gracias, Hans, por tu presentación. Y a continuación quiero dejarles entonces con la presentación del escritor chileno radicado en México, en Guadalajara, José Baroja. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Acá son las 3:20 de la tarde. Allá yo sé que es más tarde y en España es aún más tarde, así que se ha dicho de paso, buenas noches también allá en España. Muy agradecido de estar acá y de poder escuchar tan elocuentes y tan analíticas palabras, como bien decía Juan. Pero como escritor, yo voy a tender a algo un poco más, digamos, coloquial, más narrativo propiamente. De hecho, soy esencialmente cuentista. Y además, muy emotivo, pues esta ocasión me permite cumplir con una palabra empeñada hace mucho tiempo, siendo que la historia con Kers además también es larga, digamos. Así que empezaré esta historia para no extenderme sobremanera y pasar los límites, digamos, que se han colocado respecto al tiempo, diciendo que a Kers la conozco desde la universidad, momento en que, pues, hicimos muy buenas migas, por decirlo de alguna manera entendible. Y dentro de ese espacio de amistad, pues muchas de las cosas que se pueden leer en este libro, podríamos decir que se vivieron. Es decir, el poemario en concreto es un poemario lleno de vivencias que están traducidas, digamos, a esta fragmentación del lenguaje, a esta deconstrucción, que es un término muy acuñado hoy en día, pero que tiene su nacimiento precisamente en aspectos cotidianos, en aspectos mundanos, si se quiere, en los diálogos que teníamos, en las crisis que vivíamos, porque ciertamente nos tocó vivir varias cosas. Y también en algo que reconozco y que seguramente más de alguien podrá ver, en el gusto particular que ocasionó en Kers Juan Luis Martínez, que la nueva novela pegó con mucha fuerza, y recuerdo las largas conversaciones que teníamos al respecto. Ciertamente, si alguien nos ve desde fuera, habrá dicho que estábamos bien locos, tal vez sí lo estamos, pero no quita que la percepción otrora o de la otredad sea más o menos esa. Pero Juan Luis Martínez sí pegó muy fuerte en la recepción, en la percepción, en la emocionalidad, en la expresión de Kers. Y me consta, porque es un libro que nunca se ha apartado, y ahí ella puede negarlo o confirmarlo, de lo más íntimo que es ella como poeta. Y bueno, visto eso, visto los juegos del lenguaje, los juegos de llevar al extremo el idioma, creo que era inevitable que eventualmente Kers se arrojara a este océano que es la literatura, la poesía, y que, conociéndola como la conozco, se atreviera a ir a un espacio sumamente arriesgado, que no necesariamente es entendible para la mayoría, pero quien le da una oportunidad se encuentra con sorpresas que haciendo la nueva traducción hacia la vida cotidiana, se dan cuenta que la poesía no está tan ajena del diario vivir. Y la verdad, este libro, la primera vez que me lo presentó, pues quedó más que palpable el tema de la nueva novela.
quedó más que palpable, por lo menos en esa primera edición. En esta creo que se remarca, pero ya con una propiedad más cercana a lo que es Kers como poeta, como licenciada, como magíster, como estudiosa, como amiga, como mujer, como todo. Y recuerdo que en una de esas conversaciones que teníamos, por lo general con una cerveza ahí en Santiago, di mi palabra de que cuando ella presentara un libro, pues ahí estaría. Y bueno, después sucedieron una serie de cosas. Me consta que la vida no ha sido sencilla, pero Kers ha encontrado una familia, ha encontrado además un colectivo que me alegro mucho de que se atreva también a presentar este tipo de propuesta. Además de escritor, soy editor y sé lo difícil que es arriesgarse o tomar la iniciativa con obras que pueden resultar complejas para la mayoría, digamos, de lectoras y lectores. Entonces, me da gusto que haya encontrado un nicho, que haya encontrado una casa, que esté con René, que estoy seguro que está mirando también esto y sus hijas. Entonces, yo invito a la gente a que descargue la obra, que la busque, que se atreva, que enfrente este tipo de reconstrucción, de conversación, de diálogo con el lenguaje y vea hasta qué punto puede llegar la poesía cuando se le tiene tal grado de intimismo, digamos. Yo felicito sinceramente a Kers. Me da gusto, como digo, poder cumplir mi palabra. Lamento no estar allá en Chile y no poder hacerlo presencial. El Zoom ha dado la posibilidad de poder conectarme desde más de 8,000 kilómetros para estar aquí. Y estoy seguro de que quien quiera darle la chance a esta obra, pues encontrará algo sumamente valioso. No quiero andar en temas de lenguaje, de construcción, no quiero hablar como licenciado en letras, porque eso ya las palabras de Hans lo dicen completamente o por lo menos abordan de una manera muy profunda. Simplemente quiero llamar como lector, como escritor, a que las personas tengan este libro en sus manos y le den una chance. Por lo demás, Kers, me doy por cumplido. Luego te haré una pregunta que me intriga desde el punto de vista de editor. Y pues nada, agradezco a Juan, agradezco a Hans, agradezco a la misma Kers por invitarme a participar en época, por cierto, de la FIL de Guadalajara, que está aquí a 2 cuadras de donde me encuentro yo en las oficinas de Audacia Editorial. Así que muchas gracias, invito a los lectores, a la audiencia a descargar la obra y a descubrir lo que este colectivo de artes y humanidades tiene que entregar. Así que muchas gracias. Kers, felicitaciones. Yo muy feliz por ti. Muchas gracias, José, también por tus palabras, ¿cierto? Cercanas, de ese conocimiento mutuo que tienen, de esa trayectoria e historia también. Y nos hablabas también de elementos que son muy relevantes para la presentación de este libro, la lectura también, que son los riesgos, por ejemplo. Ya el solo hecho de hablar de construcción genera inmediatamente preguntas en muchos, incomodidades en otros, desde los conservadurismos, tradicionalismos también, desde esos ismos que decía Hans, pero también esa libertad, esa sensación de enriquecer desde la experiencia, decías tú, desde la vivencia. Y con la capacidad que ha tenido la escritora, ¿cierto?, en traducir desde la poesía a lo cotidiano. Y eso es, como diría un amigo nuestro del colectivo, Nelson Rodríguez, ¿cierto? Eso es tan bello como esa estética de lo cotidiano que muchas veces olvidamos
en el vertiginoso también recorrido que hacemos, especialmente en las grandes ciudades. Desde ahí es que quisiera preguntarte, Kerstin, antes de entrar en la ronda de preguntas por parte de los presentadores del día de hoy, más bien reacciones. ¿Cómo reaccionas a estas palabras tanto de Hans como de José? Y antes de entrar en la lógica de presentar tu libro específicamente, a ver si nos puedes dar algunas pistas de cómo recibes estas palabras, cómo reaccionas. Bueno, efectivamente, cualquiera que haya leído, yo creo, la nueva novela de Juan Luis Martínez o Juan de Dios Martínez, ya en el título, en la portada, esta idea de que el nombre tachado, ¿no es cierto?, aparece en la nueva novela, en Juan Luis Martínez, Juan de Dios Martínez, y desde ahí ya se ve una clara influencia, además del tema como de la recursividad que hay, ¿no es cierto?, y cómo en la nueva novela había esto de una manera distinta, porque te hacía ir adelante o ir atrás, ¿no es cierto? Pero también está esto, y bueno, el juego con los aspectos gráficos, con imágenes, además de con el lenguaje mismo. Entonces sí, efectivamente hay una influencia de Juan Luis Martínez y de la nueva novela en particular que para mí es evidente, y yo creo que cualquier persona que efectivamente la haya leído, porque es otro personaje que para mí uno de los escritores chilenos, de los mejores escritores chilenos, pero que no es tan conocido, ¿no? En parte claro, el costo que implicaba leer la nueva novela. Alguna vez tuve en mis manos un original, pero generalmente era muy difícil llegar a tener un original de él, ¿no? Con todo el trabajo que tenía. De hecho, desde ese punto de vista, la tecnología nos da una opción de hacer esto más asequible a la gente. Y efectivamente sí, hay muchos, en todo lo que yo escribo siempre va a haber vivencias, porque nace desde el interior, desde lo más humano, desde lo que uno siente, desde lo que uno piensa, ¿no es cierto?, en el diario vivir. Desde ahí surge toda la creación. Por lo tanto, es inevitable que las vivencias estén involucradas y claramente hay un juego evidente con el lenguaje que también Hans lo aborda, ¿no es cierto? Es efectivamente para mí un texto donde hay una deconstrucción del lenguaje, pero una deconstrucción del lenguaje no solo por el lenguaje en sí, sino por lo que implica el lenguaje, por lo que implica para la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista es que también llega a ser, ¿no es cierto?, una deconstrucción no solo del lenguaje, sino que también de la sociedad y del ser. O sea, sin lenguaje, la sociedad como tal no se habría desarrollado, ¿no es cierto? Y tampoco así nosotros, o sea, hasta hablamos con nosotros mismos, ¿no es cierto? El desarrollo del ser humano, su novela, empiezan a desarrollarse una serie de habilidades en la medida en que vas adquiriendo el lenguaje. Entonces, el juego con el lenguaje tiene que ver con una deconstrucción de la sociedad y del ser también implicado, ¿no? Considerando y entendiendo que el lenguaje es en sí una expresión y una representación de la sociedad y de las personas, ¿no? Tanto el idiolecto, ¿no es cierto?, cuando cada uno tiene su forma particular de hablar, como desde el lenguaje que representa una sociedad en sí. Por lo tanto, ambas aproximaciones me llenan muy completamente como escritora el que lo lean y reconozcan estos aspectos que claramente para mí estaban ahí. Entonces, como escritor siempre es interesante poder escuchar a los lectores, qué es lo que ven ahí, qué se logra transmitir. Incluso muchas veces te permiten darle más representatividad aún. Entonces, el escuchar las lecturas de
de ambos, de José, de Hans, efectivamente es muy grato. No sé, Juan, si paso ahora, ¿quieres que pase a continuar como con la presentación de mi libro? Algo he avanzado, ¿no? De lo que fui diciendo. Sí, sí, dale, dale. Si quieres, incluso puedo ir proyectando algunas imágenes también mientras tú vas hablando, ¿no? Sí, tenía pensado, iba a preguntar si podía proyectar el libro o lo proyectas tú, no sé, pero Sí, para si tú lo poder ir... tienes, mejor proyectalo tú para que así vayas Ya, definiendo qué mostrar. No hay ningún problema en que presentes entonces. me dice que la inhabilitaste, tendrías que habilitarlo, ¿no? Listo, acabo de gritar. Ya, entonces tengo una versión acá, ¿no es cierto? Bueno, la portada la habíamos visto ya, espérame, voy a abrir un poco más acá mi pantalla, porque la tenía más chiquitita para que no molestara, y ahí sí. Entonces, tenía ahí, ¿no es cierto? La portada era lo primero que que se había hablado ya. Espérame. Tengo un problema con esto, sabes que tengo un problema con este PDF. Algo me pasó, a ver, ahí sí. Ahí está, ya, ahí está. No sé por qué se me abrieron dos. Bueno, a veces los computadores juegan malas pasadas, pero ahí sí. Ahí está, ya. Esta es la portada que habíamos visto, ¿no es cierto? Que sale el nombre tachado. Y Hanari Katri, que es un seudónimo que ocupé en algún minuto, de hecho por el que salió a la luz el primer libro que saqué, lo saqué bajo el seudónimo Hanari Katri, y efectivamente tiene un origen vivencial. Hanari es la mezcla del nombre de mis dos hijas y de mi hermana menor, que podría decirse que fue como mi primera hija, entre comillas, por la diferencia de edad, porque ella, yo tenía 14 años cuando nació, y porque ella nació con un retraso general del desarrollo y sí, los músculos sin desarrollar, y tiene una fascia lingüística, ¿no? Del lenguaje. Entonces, eh, 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 tanto mis hijas como mi hermana son seres que me han marcado mucho en mi vida, ¿no? Y Katri viene, bueno, del apellido de mi esposo y de mi otro hijo adoptivo, el hijo de mi esposo, que tiene el apellido Catrileo, y de ahí viene el Katri. Entonces, implica a todos aquellos seres que de alguna forma me han marcado mi vida, han marcado quién soy hoy, eh, y que tienen una importancia para mí, ¿no? Entonces, ese fue un seudónimo que yo en algún minuto utilicé. Después el último libro lo volví a publicar bajo Kerstin Müller, que sigue la lógica de lo circular que está en este libro, donde nos volvemos a construir. Entonces, tiene que ver con esta deconstrucción, ¿no es cierto?, de la persona, desde el lenguaje, de construcción de la persona, surgimiento de otras alternativas también, desde ahí. Bueno, el libro tiene 4 partes. La primera es este I con, ¿no es cierto?, puntos suspensivos al principio y al final, que nos da ya esta idea de continuidad, ¿no es cierto?, como que hay algo antes y que hay algo después, y que no es el mismo que aparece acá, porque ese en realidad es el título de la tercera parte del libro. El libro tiene 4 no, el primero es este I suspensivo, pero sin el paréntesis. El segundo es lentamente muere. Vamos a verlo acá. Voy a avanzar un poquito para que lo podamos ver. Acá está, aquí. Lentamente mueren, ¿ya? Sin el paréntesis. ¿Y por qué en el título general tengo lentamente mueren? Por
por la escritura muere, pero que mueren también las personas, ¿ya? Entonces, en el título lentamente muere la escritura, pero además nos da la opción más abierta de mueren otras cosas, no solamente la escritura. Entonces, de ahí el paréntesis. Y ahí, bueno, van los juegos que se van haciendo continuamente con el texto en sí. Y después viene el y, ahora con paréntesis, que es como nuevamente esta continuidad, pero un poco diferente, ¿no? Como que algo cambia. Y finalmente está la escritura. Y ahí en esa parte netamente vemos una deconstrucción de la escritura llegando a imágenes nomás, ¿no es cierto? Hay textos que tienen, bueno, tenemos mezcla de idiomas, vemos cómo se va haciendo distintas tipografías, pero en la última parte ya tenemos textos, voy avanzando para llegar a la última parte, ¿no? La escritura, tenemos textos donde se juega, ¿no es cierto?, español, inglés, alemán primero, que la idea de jugar con los idiomas también tiene que ver con dar una universalidad a esto, ¿no? Como que no son solo, esto no es algo que solo me represente a mí o que solamente represente a la gente de habla hispana, sino que hay algo universal en esta idea de mezclar los idiomas, de que conversan personas de distintas latitudes, un poco como lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Que Juan está en España, José en México, Hans en Santiago, yo en Concepción. Entonces estamos, esta idea de unidad, ¿no? De que no es solo algo de un sector. Entonces, esta generalidad queda. Y bueno, después empiezan ya aspectos que no son propios de la escritura, ¿no es cierto? Como estos tachados que vemos acá. Y que avanza a, aquí tenemos otra, ¿no es cierto?, con tachados, pero ya manuscrito. Es como un retroceso en la escritura manuscrita, ¿no es cierto?, desde la que tenemos en computador hoy en día, que se pasó antes, ¿no es cierto?, por la máquina de escribir, pero también hacia el manuscrito. Y eso también en nosotros, o sea, nosotros no partimos escribiendo tampoco en computador, entonces también hay un proceso de escritura que es a mano, ¿no es cierto? Entonces va esta deconstrucción del lenguaje en la persona, del lenguaje en la sociedad, y mezclando los distintos idiomas de tal forma que genere esta idea de universalidad en este aspecto, ¿no? Y ya empieza luego a aparecer dibujo propiamente tal. Mezclamos con imágenes, ¿no es cierto? Tenemos dibujos. Aquí tenemos también el juego con algunas cosas que están al revés, ¿no es cierto? Que se lee al revés, donde todo empieza a estar patas para arriba, y cada vez empieza a aparecer más dibujo, menos palabra. Se empieza a deconstruir el lenguaje cada vez más, a llegar más a lo que fue el comienzo de la escritura, ¿no es cierto? Eran dibujos en el fondo. Cuando uno va a los jeroglíficos, a la antigüedad, el comienzo de la escritura fueron dibujos. Entonces ahí está ese paso, ¿no es cierto? Aquí está el yo completamente perdido y deconstruido, ya empieza la palabra en sí, el o ahí a transformarse, a dejar de estar bien definido como una letra, para llegar acá a esta deconstrucción de la hoja. Luego de pasar de la deconstrucción del lenguaje, pasamos a la deconstrucción de la hoja, pero aquí no es una hoja con líneas nomás, ¿no es cierto? Es con cuadrados. Y hay como un número al revés, ¿no es cierto?, escondido, que nos da la idea de también el lenguaje matemático, ¿no es cierto?, de la simbología matemática también, no solamente de la construcción del lenguaje propiamente de nuestra área, sino que también del lenguaje matemático, entendiendo que existen más lenguajes que solamente aquel que utilizamos en el diario para hablar, ¿no? Como las matemáticas también son un tipo de lenguaje que está. Y sigue la deconstrucción con los colores, el gris, del blanco, gris a negro, ¿no es cierto?, separándose. Y luego aparece como
un poco de esperanza, pero esta es una esperanza limitada, ¿no? Como que aparece dibujo nuevamente y aparece esta mezcla que podemos verlo como una tierra o un sol o una gota, y una gota de agua como elementos primarios, pero con unas manos atadas, atrapadas, ¿cierto? Que tratan de agarrarlo, pero que no pueden. Y también con estas hojas matemáticas atrás, ¿no? Luego la imagen de una persona que es en blanco y negro, ¿no es cierto? Caminando, que cabizbajo, ¿no es cierto? Cabeza agacha, que da la idea de pena, ¿no es cierto? Que se está expresando acá de como algo decadente, ¿no es cierto? Como algo triste, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de la decadencia de esta deconstrucción, que voy a explicar un poquito más de ahí. ¿A qué me refiero con esta decadencia de esta deconstrucción? Y finalmente vamos llegando a el negro, ¿no? Pero el negro es la ausencia de color, pero del negro, de la ausencia de color, pasamos nuevamente al surgimiento de colores como un degradé, ¿no es cierto? Pero con el negro acá también. Entonces, es como un continuo, aquí en las imágenes se ve una lucha entre una deconstrucción y una esperanza. ¿Eh? Aquí también, ¿no es cierto?, la luz, la gota, esta naturaleza media muerta, ¿no es cierto?, y llegan al negro nuevamente, para llegar de ahí al blanco. Y el blanco, que es la unión de los colores, ¿no es cierto?, todos los colores generan el blanco, pero aquí el blanco está en la nieve. La nieve es agua, pero agua congelada, que la vida persiste ahí, pero persiste congelada, ¿no es cierto? Entonces, no es una continuidad de la vida como puede ser el agua en líquido, sino que aquí está el negro, la nieve cubriendo toda la tierra, ¿no? A través de este blanco. Y finalmente entonces llegamos a la hoja en blanco propiamente tal, a la hoja en blanco que tantos escritores le temen. Y eso luego pasa a un corcho simbolizando el material del cual está hecho la hoja, ¿no es cierto? El origen más profundo de todo lo que es la escritura, el árbol, la madera del cual generamos el papel y sobre el cual escribimos, ¿no? Y bueno, algo que no está en la versión digital, que no logré pasarlo ahí, es que en la versión física voy a dejar de compartir un poquito para mostrar aquí. En la versión en físico, esto termina está todo hecho con un espiral acá arriba, justamente porque al llegar, ¿no es cierto?, al corcho, llegas al corcho, uno va dando vuelta a las páginas, llega al corcho, y después vuelve, está el transparente de las páginas, y vuelve al inicio. Entonces, esta idea de circularidad, de que vuelve a empezar, es algo que no logré pasarlo en la versión digital, pero que en la versión física sí la tenía, ¿no? Pero que está igual constantemente a lo largo del texto, es como una idea de circularidad, por lo que decía en el I, ¿no es cierto?, que parte con habiendo algo después. Entonces, desde ese punto de vista no es que aquí termine, ¿eh? No termina, sino que como que esto sigue continuamente, ¿ya? Y bueno, cuando parte el libro, ¿no es cierto?, parte con el primer texto, es y continúa, justamente con esta idea de continuidad, que voy a leerlo para poder conversar un poco del tema, ¿no? Lo voy a mostrar igual porque tiene unos puntos suspensivos al comienzo, ¿ya? Voy a volver a mostrar.
aquí voy a volver a mostrar, compartir. Es muy tenue los aspectos gráficos que hay al comienzo, son muy tenues, ¿no? Después esto se intensifica hacia el final. Pero en el primer poema, aparte de que el primer subtítulo es y con punto suspensivo al comienzo y al final, este parte también con punto suspensivo, ¿no es cierto? Punto suspensivo y continúa. O sea, que hay algo antes y después sigue, ¿no es cierto? Y dice así: tonadas de guerra y gloria se despliegan junto a mi bandera. Recuerdos de paz y armonía piden ser reconocidos. Niños que ríen y lloran se transforman en uno que solo gime por todo, solo gime y continúa. Creo que esto sigue siendo muy actual. Esta idea de la bandera representando al país, ¿no es cierto? Al surgimiento del país, tonadas de guerra y gloria se despliegan junto a mi bandera. Recuerdos de paz y armonía piden ser reconocidos como el país Chile, pero Sudamérica, y no solamente nos quedamos en Sudamérica, sino que si vamos más atrás a otras latitudes también encontramos que los países fueron construidos en base a guerra, a peleas, ¿no es cierto?, al lograr gloria, pero eso genera estos niños que ríen y lloran, pero que al final gimen, que están destruidos de alguna forma, ¿no es cierto? Están internamente con una pena constante. Estos recuerdos de paz y armonía que piden ser reconocidos, los podemos relacionar con toda la temática que hay, ¿no es cierto? Hoy en día de los pueblos originarios también, de cómo esto, estas guerras han generado un conflicto y cómo esto continúa, no ha parado, sigue. Y así este texto parte, ¿no es cierto?, con un vistazo al pasado, al pasado como de forma global y al pasado más personal, donde está el segundo poema, que es donde es es en lo personal, y ahí José hablaba, ¿no es cierto?, de que esto tiene muchos aspectos íntimos. Efectivamente, este poema tiene que ver con mi madre y con mi abuelo. Voy a leerlo y les voy a contar por qué mejor, ¿ya? Se titula ¿Dónde? Y dice así: donde un día jugó un niño y se detuvo frente a una flor, donde las aves pasan volando, haciendo de su nido el amor, donde alguna vez el viento elevó las hojas y dos jóvenes vieron nacer el sol, donde un anciano vio pasar los años, detenidos ya en su reloj, se sentó una fría mañana una madre atormentada, destruida por el dolor de que su padre hubiera muerto, en símbolo de rendición, herido por la propia espada del orgullo que sembró. Este poema tiene a la base el que cuando yo nací, yo era bebé, mi abuelo se suicidó. Y cuando la primera versión de este poema que tuve, porque una de las cosas que aprendí, de hecho la aprendí de Floridor Pérez en un taller de poesía y nunca se me olvidó, que cuando uno escribe tiene que ocupar mucho la goma, ¿no? Incluso decía él que la goma era más importante que el lápiz, Floridor Pérez. Y entonces, bueno, siempre escribo y después reescribo. Entonces, de la primera versión que se la leía a mi madre, le cayeron lágrimas, se emocionó porque le sorprendió cómo había podido captar lo que ella sintió en ese minuto y pensó en cómo me había traspasado gran parte de lo que ella sintió yo siendo una bebé, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta parte más íntima, pero también siento que el poema simboliza no solamente a esa madre y ese padre, sino que la idea está de que alguien se muere por el propio orgullo que sembró, como este problema de la sociedad que tenemos, de que
de que la persona se sienta, quiera morir, termine muriéndose, porque no, como un símbolo de rendición, rendido ante este mundo, rendido hasta ante la sociedad en la que estamos. Y con este orgullo, como el orgullo, un valor tan penetrado, tan importante. Entonces, desde aquí ya vemos que hay una mirada hacia el pasado más íntimo y hacia el pasado como sociedad en su totalidad. Y desde ahí es de donde hablo desde el pasado, como un vistazo. Este libro para mí es una mirada hacia el pasado, pero hacia un pasado que se repite una y otra vez, y hacia la necesidad de un cambio. Y que lo que va surgiendo más adelante, va surgiendo el tema del amor. Y va surgiendo como el amor es aquello que nos falta y que nos hace terminar perdiéndonos, como dilatándonos. Hay un poema más adelante donde se habla efectivamente de unirse, de juntarse, y hablan en estos dos idiomas, ese que le mostré, que tenía el primer poema del último apartado, que dice: voy a ir para allá, que dice: debámonos besos eternamente. Aquí es vamos. Voy a agrandar un poquito más esto para que me sea más fácil leerlo. Debámonos besos eternamente. Vamos, perdamos la cuenta bebiéndonos besos, bebiéndonos besos, bebiéndonos besos. Vamos, como un aliento, bebiéndonos en besos. Vamos a bebernos en besos. Sí, oh Dios, ¿por qué no estás acá? Vamos a emborracharnos bebiéndonos en besos hasta perder la cuenta y bebernos eternamente. Nos beberemos los besos en que nos beberemos eternamente. Debemos bebernos tú y yo en besos eternos, por siempre, tú y yo, bebiéndonos en beso, bebiendo el uno del otro sin saciarnos nunca. Good night, my love, sweet dreams, schlaf gut, love of my life, träum mit meine Küsse, full of sense, träum mit uns, suéñame y sueña con nosotros, träum trinken uns in unserer Küsse. Ah, mis besos, sueñanos bebiéndonos en besos. Träum mit mir, und mit mir bei dir träumt immer, immer, träum mit uns in Liebe, Liebe. I'm going to dream of you and of your love tonight, and I will have dream of you and me in love. May your dreams them also, may we meet in dreams, and may tomorrow make our dreams come true. And tomorrow we will love ourselves, and tonight that is about to begin will be past, and the dreams will remain in reality, and we will forget that we dream of each other, for we will be together, and there is no dream that can be compared to our love, to our real love, the love that sparks in our eyes when we stare at each other, gaze in the deep of true love, the love I see in your eyes, coming out from my eyes to you, to yours, where it meets to love that comes from my eyes, from me to you, and somewhere in between we met, and me, we intertwine ourselves, embracing each other, holding ourselves, trying to melt together, to become one. Then we are kissing, then we will meet tonight and tomorrow in dreams. We will, in dreams that become reality. Sweet dreams, my love, go resting, go dreaming. Sweet dreams, my love, good night, and a better tomorrow, together, 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 tomorrow. Buenas noches, amor mío, duerme bien, mañana nos vemos. Buenas noches, amor mío, duerme bien, mañana nos veremos. Aquí está esta idea, ¿no es cierto?, de unirse desde distintas latitudes, de unirse desde distintos idiomas, de distintas lenguas,
y como un sueño que se vuelva realidad, ¿no es cierto? Aquí donde dice, and we will forget that we dream of each other. No. Bueno, me perdí yo misma, pero está un poco más arriba. Aquí, may we meet in dreams. Podremos juntarnos, reunirnos en sueños. I may tomorrow make our dreams come true. Y podremos mañana volver nuestros sueños realidad, como una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, esta idea del amor uniéndose y del amor pudiendo hacer los sueños realidad, pero que después nuevamente se rompe, ¿no? Con el poema que viene después. No voy a leer el poema que viene después, pero sí lo dejo ahí. Es que nuevamente esta idea se rompe, como que volvemos a despertar del sueño, perdidos, y no lo logramos. No logramos hacer que el amor nos una. Esa es un poco la propuesta de esta mezcla de emociones, sentimientos y de construcción del pasado, esta mirada al pasado con una visión crítica de algo que se repite de formas distintas, pero se vuelve a repetir y no logramos unirnos realmente, no logramos darle la importancia al amor, a los sentimientos que tienen y nos destruimos nuevamente. Voy a dejar de compartir. Ahora, ¿preguntas? Bueno. Muchas gracias. Sí, sí que es. Oye, muchas gracias por, bueno, fue hermoso, ¿cierto? Leerte, verte, escucharte, sentirte con esa pasión, con esa motivación con la cual tú misma ibas mostrándonos hoja a hoja, ¿cierto? Letra a letra, seña, signo, símbolo, dibujo a dibujo también. Son formas y modos de pensarnos, de mirarnos, de comprendernos. Y esa es una interesante motivación también que sin duda hace desde la diversidad, desde el multilingüismo. Yo creo que es una propuesta que realmente nos pone muy, muy contentos de poder estar hoy día presentando. Ya, ¿cierto? En la parte final de esta presentación vamos con las preguntas que podrían hacer. Partamos esta vez por José y luego terminamos con Hans. Muchas gracias, Gers. La verdad fue como estar sentados frente a frente y platicando acerca de las ideas. De hecho, se me ocurrieron un par de ideas como para completar a nivel digital la circularidad, que ha sido una constante siempre. Además, tú sabes cuánto valoro el ingenio, lo intelectual, pero también lo emotivo dentro de un mismo libro. Y esta obra pues tiene eso, te exige como lector, como lectora, a ver más allá, digamos, del cuadrito que suele tener las letras, la literatura, bueno, las estructuras que vemos a diario. Ahora, esta es una pregunta que tiene que ver con la faceta de editor, y es una pregunta que suelo hacer a las escritoras, escritores que me toca a veces revisar. Contrario a como suelo ser, tiene un cierto grado de solemnidad. También sabes que discuto mucho con lo solemne y tiendo a deconstruirlo también muchas veces. Pero la pregunta es sencilla y es más compleja de lo que parece. ¿Qué esperas tú como recepción de parte de lectoras, lectores al momento de enfrentarse a tu obra? ¿Qué esperas? ¿Qué camino además quisieras que siguiera este texto? Más allá de que la mayoría de autores me dicen que el libro se publicite por todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero siempre como editor me toca ponerle un poquito el suelo, y es ahí donde cae esa solemnidad que te decía. Entonces, la pregunta es simple y compleja a la vez, como tu misma obra. ¿Qué expectativas tienes respecto a la recepción de tu obra?
Es una pregunta simple y compleja a la vez, efectivamente. La verdad es que la opción esta de sacarla, ¿no es cierto?, de forma virtual, para mí fue muy buena. Cuando hablando con Juan, decían que estaban viendo el poder dentro del colectivo, dentro de la plataforma, incorporar algunas, pensé al tiro, podría ser una opción, tengo que ver cómo lo hago, cómo la voy adaptando para poder sacarla ahí. No fue tan difícil finalmente adaptarla, creo, excepto el tema que dijiste que tenías una idea, así que de ahí te voy a interrogar al respecto. Pero justamente porque me da la opción de que pueda llegar a más gente. Yo este libro lo autogestioné y no quise hacerlo por ninguna editorial ni nada, porque no quería que cambiara nada, básicamente, porque todo lo que estaba ahí significaba algo importante, y hacerlo tal cual efectivamente iba a ser carísimo. Entonces, lo que hice fue yo hacer unas versiones, ¿no es cierto?, físicas, y yo venderlas, entregarlas completamente autogestionado, porque quería que el libro saliera, que estuviera. Creo que tiene un valor, creo que tiene una importancia. Es mi herencia, ¿no? Que voy a dejar básicamente para la humanidad, mis libros. Entonces, la opción ahora de poder sacarla en formato digital me permite que llegue a más gente. Y quiero que se atrevan básicamente a leer cosas distintas, a ver cosas diferentes a las que siempre hay. Creo que las estructuras hay que romperlas. Creo que también sabes que siempre he sido bastante rebelde en ese sentido, ¿no? Buscando algo más allá eh, eh, tratando de buscar respuestas muchas veces, ¿no? Pero también de buscar alternativas, soluciones. Eh, Hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, hay mucho en lo que aportar. Y una de mis labores, incluso como profesora, a mis estudiantes yo les digo que los voy a hacer pensar, es justamente que abra la mente más allá. Una de las ideas que yo tengo como persona en el mundo, de buscar que la gente no se limite, sino que vea que hay más opciones, que se pueden hacer más cosas. Y desde ese punto de vista, que se aproximen a un libro que les puede llamar la atención justamente por ser diferente, que se atrevan a dar su propia interpretación. No necesariamente se puede leer efectivamente desde las emociones. No necesita ser un gran erudito para poder entenderlo. Si bien tiene, claro, mezclas de idiomas y tiene juegos a distintos niveles, es como las películas para los niños que tienen éxito porque también les gustan a los papás, porque, porque tienen, ¿no es cierto?, todas estas segundas lecturas, estas otras lecturas, es lo mismo. Se puede leer desde distintos planos. Una lectura no impide la otra. Eso también se lo digo a mis alumnos. Tenemos distintas opciones de lectura. Puedes leerlo desde un nivel, puedes leerlo desde otro. Cada vez te dan más opciones, pero no es que la primera deje de existir. Mientras uno más conocimiento tiene, más quiere, más lee, va abriéndose el mundo de opciones y de ver nuevas cosas. Pero también puedes entenderlo con lo que tienes y después vas enriqueciendo. Entonces, no necesitas ser un gran erudito para leerlo. Creo que puedes entenderlo y valer emocionalmente para las personas igual. Entonces, mi expectativa sí, que la mayor cantidad de gente pueda leerlo, y la misma idea de sacarlo acá sin ningún costo ni nada para la gente que lo lea. Yo pretendo que la literatura y el arte se democratice lo más posible, que esté al alcance de todos, no que quede como algo para unos pocos. Espero haber respondido a tu pregunta, José. Extensamente y muy bien. Bueno, súper, muy bien. Hans,
que tenías por preguntar tú también. No, es que no es una pregunta, o quizás son muchas, pero es más que nada un espacio de reflexión en torno al trabajo que ha desarrollado Kirsten. Porque sin duda que hay una diferencia entre el formato de lo físico al formato de lo virtual, ¿ya? Y por eso este engarce que tú haces en el texto físico del final, la contratapa, que a su vez te lleva al inicio de nuevo del texto, te fijas, claro, yo no tuve esa posibilidad, por lo tanto solamente me guié por lo virtual que tú entregaste. Pero ahora, dentro de ese espacio, hay un tema que es interesante, que tiene que ver precisamente con el espacio de lo poético, que es lo no dicho, ¿ya? Eh, y allí es donde se estructura probablemente otras lecturas que van más allá del espacio que tú estableciste y que nos contaste como los nudos, ya por donde transitaron los textos. Eh, Porque probablemente en esa posición igual se requieren de código, ¿ya? Yo necesito saber algunas cosas para poder entrar a revisar y llegar a un punto de placer estético, ¿te fijas? Eh, y eso probablemente es parte del ejercicio de construcción de la obra, pero no solo de esta obra, sino del trabajo de escritura como obra, ¿te fijas? Por eso te decía que no hay preguntas aquí, es solo espacios de reflexión. Entonces, si tú nos compartes algún momento, ya de, porque claro, tú dices, sí, el lenguaje, pero el lenguaje construye las realidades y construye el emocionar y construye, sí, pero hay una condicionante que es todavía más compleja, que tiene que ver con los códigos culturales por donde se construyen esos lenguajes, ¿ya? Y los distintos metalenguajes que aparecen también en esta estructura de texto que yo insisto, yo vi solo virtual, ¿ya? Porque es otra cosa sentir el olor, tocar el texto, llegar al corcho, como tú dices, que estaba al final, ¿te fijas? Sería, obedece a otras instancias. A ver, Hans, si entendí bien, tú quieres que vea, hable del silencio, También, de la ausencia, del vacío. claro, esas instancias de lo no dicho que están eh, de alguna manera manifestadas allí, ¿te fijas? Porque de todas maneras, en todos los espacios de construcción está precisamente esa instancia. Hay una angustia, hay un dolor que está presente permanentemente, pero no está dicho. Tú no dices, esto me duele, ¿ya? Sin embargo, uno lo nota y lo descubre, ¿te fijas? Por eso te decía, esa es la reflexión en torno a lo no dicho, en torno a la noción de obra, pero no es solo esta obra, sino es la obra que estás construyendo en tu cabeza y que probablemente tiene otros espacios con otros libros que van a ir surgiendo con el tiempo. Ya, entonces tiene que ver más con lo que me ocurría a mí, ¿no? ¿No? Claro. A ese espacio del no dicho, ¿no? Sí. Ya, sí. Eh, bueno, la verdad es que este texto en su mayoría fue escrito periodo de universidad, y después hice muchas correcciones y cosas, pero en periodo estudiando antes de casarme y todo eso, eh, y tiene marcado un proceso que yo viví. Me diagnosticaron una enfermedad neurológica, y estuve en tratamiento por ella, y finalmente fue casi un milagro, pero me curó un médico que venía de afuera, que había estudiado medicina china, y al que llegué por casualidad, porque mis padres iban a llegar a mi hermana, en el fondo, a ver si algo podían hacer, y fui yo por si acaso. Y con mi hermana no pude hacer nada, y a mí me curó la enfermedad en ese momento.
básicamente así como poniendo 2 dedos en mi frente y después tenía un círculo acá y lo sentí su mano acá adentro. Bueno, fue algo muy particular que viví, pero tuvo un doble tema que lidiar. Uno, bueno, todo el proceso de esta enfermedad en sí que me producía, que me produjo depresión. O sea, a mí la descubrieron a raíz de la depresión, ¿no? A raíz de la depresión que yo tuve, llegaron a descubrir que finalmente tenía un problema neurológico. Y entré en tratamiento por ese problema con pastillas que es terrible porque son esas pastillas que van a la cabeza. Para alguien que lee mucho, que escribe, te atontan, entonces te sientes... no entiendes ni tu propio idioma. Entonces, bueno, pasé por todo eso y después por el proceso de reencontrarme, porque después de curarme, realmente todo lo que veía alrededor mío cambió. Yo veía hasta los árboles diferentes. Es muy difícil de poder explicar lo que se siente, ¿no? Porque efectivamente el tema tenía que ver con la transmisión entre las neuronas y cómo se producía un desfase. Entonces, ahí la percepción del mundo estaba alterada, mi percepción del mundo, y eso es lo que me produjo la depresión y todo. Y luego entonces me enfrento adulta con el mundo nuevamente y no sabía qué era verdad y qué no. O sea, ¿qué de lo que había vivido era realmente lo que había vivido y qué no? Entonces, desde ahí surge una crisis existencial que, a diferencia de muchas otras personas, yo creo que también eso explica parte de mi rebeldía intelectual. Cuando yo, estudiando psicología, dentro de mis áreas de interés, estudié bastante de psicología, descubrí que en realidad no solo yo no sabía, nadie podía estar seguro, porque en el fondo los recuerdos son reconstruidos. Entonces yo ahora sabía que era así, el resto no lo sabía, pero en realidad nadie podía estar seguro de nada. Entonces empecé a, de alguna forma, todas estas rupturas de estructuras tradicionales que se producían en las distintas áreas del conocimiento, para mí terminaron no siendo rupturas, sino que terminaban siendo una explicación que me permitía darme cuenta de que al final yo no estaba tan mal con respecto a los otros. Eso ocurría internamente, además de, bueno, de mi hermana, ¿no es cierto?, que comenté que ¿cierto?, fue un factor muy importante. 14 años, yo fui como su segunda mamá, entonces yo hacía ejercicios diarios, entonces ahí hay todo un lazo, muchas fricciones familiares por esto mismo y por mi pensamiento diferente, ¿no es cierto? Yo tengo un pensamiento muy distinto al de mi familia en términos de visión de mundo, de vida. Entonces hay muchas cosas ahí que se friccionan en mí, ¿no? Que me hicieron sentir muchas de las cosas que están expresadas ahí, claramente. Y aparte, claro, por ejemplo, el poema El Tercero, que dice Compañero de mis penas, donde como que se habla con seres, siempre sentí que tenía una capacidad como extrasensorial, toda mi vida. De hecho, José alguna vez fue testigo de algún caso así. Hans parece que se cayó, pero voy a seguir contándole. Después podrá. Sí, suele pasar. Ya se conectaron. Suele pasar en este formato, ¿no? Pero me pasaba que claro, que tenía percepciones, que de chica vi personas que habían muerto, o supe que no sé, de familiares, cosas que se murieron y yo lo supe antes, o sabía que algo había pasado en un lugar con cierta persona y después hablaba con ella y siempre tuve como esta capacidad y después lo enfrasqué por el tema de la medicina sintergética, ¿no es cierto? Que hice Reiki. Yo aprendí a pasar energía sin que me enseñaran. Después fui a Reiki para aprender a manejar eso, pero yo pasaba energía a las plantas, a los animales, a las personas para ayudarlos a sanar. Es como algo que venía en mí.
Entonces, también era esto, en un momento de mi juventud, era como raro, ¿no? Y te hacía cuestionar muchas cosas, pero también eso explica esto de la compañera de mis penas, esto de hablar como con la gente del pasado, porque ahí como que les digo que vengan a hablar conmigo. Entonces también hay una conexión en mí con el pasado desde ahí, ¿no? Desde que siento a los seres. Y aparte de que soy muy empática, entonces si yo veo algo en llorar, me dan ganas de llorar. Sí, no, me pasa. Entonces, efectivamente, esa sensibilidad también con las personas si a alguien le pasa algo, me afecta. Todo eso está ahí como a la base, sí. Muy bien, muy bien. Oye, Kers, todo lo que de algún modo también comentaste a la reflexión de Hans, que lamentablemente se nos desconectó por ahí, así que no sabemos si va a alcanzar a regresar, y ya estamos, cierto, terminando este encuentro, pero me hizo pensar inmediatamente en cómo de algún modo el lenguaje termina siendo también una extensión de la existencia. Y si el lenguaje crea realidad, entonces la existencia también termina siendo una extensión del lenguaje. Y desde ahí son esos juegos que aparecen, ¿cierto? En esto de los no dichos, en estos espacios en blanco. Por ejemplo, Hans se va a quedar con lo no dicho porque no lo escuchó, porque estaba desconectado. Y va a ser interesante porque él se sumó ahora a esto que estamos hablando sin saber lo que tú dijiste cuando él se desconectó. Y ahí es donde me refiero de que el lenguaje termina también siendo proyección de estas existencias, en tanto son las vivencias también que tenemos. Te agradezco muchísimo, Kers, por esa apertura, ¿cierto? Por ese libro abierto, no solo el impreso y el digital, sino el de la vida misma, y poder desde ahí seguir encontrándonos en otros espacios. Yo no sé si quiere terminar con alguna idea, José, o Hans, que después de José, ¿cierto? Si Hans quiere decir algo, pero para ir cerrando, porque no tenemos preguntas en la audiencia. Solamente me gustas, me gusta corazones y felicitaciones, pero no preguntas. José. Pues es lo dicho, es un gusto poder cumplir con este compromiso de amistad que tenemos. De hecho, no yendo muy lejos, Kers tenía esa particularidad o esa idea respecto al mundo y yo era el opuesto a esa forma de ver el mundo y complementábamos muy bien en los diálogos que teníamos acerca de literatura, letras y demás. Y de hecho, me alegro mucho que este libro con porfía de por medio, digamos, vea el mundo tal cual se concibió o muy cercano a cómo se concibió, porque es algo que, por cierto, Juan Luis Martínez tiene también con su nueva novela, que ninguna editorial quería publicarla y le porfió y finalmente ahí con la ayuda de Lynn, si no me equivoco, logró también presentarlo tal cual, sin modificar nada. Obviamente es un poco prohibitivo tenerla en físico. De hecho, alguna vez fuimos a la Biblioteca Nacional y ahí la tuvimos los dos con ganas de salir corriendo de biblioteca y que no nos vieran ni el polvo del arrancar, digamos. Pero es muy valorable y además es muy valorable el afán que siempre ha tenido Kers de llevar todo esta forma de ver el mundo, esta representación de mundo, estos cuestionamientos a un lenguaje, precisamente estamos hablando de construcción de realidades a través del lenguaje, pero llevarlo a un lenguaje que sea accesible para, digamos, para el común de la gente, aquella que no está leyendo libros académicos, por ejemplo, a diario, que no está metido de lleno o metida de lleno en la academia, sino que a veces de forma casual se encuentra con una obra, le llama la atención y la adquiere y descubre cosas que tal vez dentro del mundo más institucional uno no ve, no percibe o tal vez sí, no lo sé.
Pero finalmente, Kerr siempre tiene ese afán de llegar a lectoras, lectores que van mucho más allá del espacio cerrado, digamos, que a veces tiene la literatura, la misma poesía. Siempre discuto de que a veces los poetas escriben a poetas, cuando la verdad el poeta, según mi opinión, debería escribir para todo el potencial lector, lectora, o ya viendo que en aquellos que no están dentro de ese círculo privativo también hay poesía. Entonces, aplaudo a Kerr, me alegro mucho de estar aquí. Lamento no estar allá en Concepción para darle un abrazo y felicitarla como corresponde. Igual vamos a seguir platicando porque creo que se me ocurrió una muy buena idea para darle camino a lo que quiere. Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias al colectivo de Artes y Humanidades también por apoyar este tipo de iniciativas. Espero yo poder replicarlo acá desde Audacia Editorial y Audacia Creaciones, que es el proyecto que traemos en México. Y también espero encontrar a Kers para que me firme nuevamente el original que yo tengo allá en Santiago. Así que muchas gracias. Sería todo, uno se extiende de más. A veces los escritores tendemos a hablar mucho, así que mil disculpas, pero muy agradecido. Bien, muchas gracias, José. Un abrazo ahí también a la distancia, a las múltiples distancias de estos kilómetros que nos diferencian entre Chile, España y México. Y bueno, ahí ya excusamos a Hans que se ha desconectado ya definitivamente al parecer. Y Kers, solamente te dejo estos últimos segundos pensando en que tienes que hacer una invitación, parece, para estos días, ¿o no? Sí, voy a aprovechar de comentarles a todos aquellos que estén por acá, ¿no? Porque hay una feria del libro que organizaron los artistas del acero acá en Concepción, que parte el lunes. Bueno, yo voy a estar ahí el miércoles con el otro libro, con Sociedad, haciendo la presentación presencial. A finales del año pasado hicimos, ¿no es cierto?, la presentación virtual, cuando salió ese libro que ahí Juan también me acompañó, ¿no? Con Ángela, estuvimos en esa ocasión, con Ángela Neira, y ahora vamos a poder hacerlo ya presencial, ¿no? Como ya las condiciones de la pandemia han ido cambiando, se puede hacer, así que vamos a estar en la feria ahí de los artistas del acero, acá en Concepción, el miércoles a las 7, si no me equivoco, pero ahí vamos a estar. Pero la feria parte en todo caso el lunes, así que es un buen panorama para los que están por acá, ir a darse una vuelta. Muy bien, ahí ya les dejamos entonces extendida la invitación. Y nuevamente, Kers, muchísimas gracias a ti, ¿cierto?, por disponer de este espacio para con nosotros, ¿cierto? Nosotras, con este colectivo que está siempre a disposición tuya también. Y para finalizar, también hacer dar un aviso que siempre lo damos en cada conversatorio, que es hablar del próximo conversatorio, y en este caso sería, si nada acontece, el último conversatorio del ciclo 2021, que es el próximo sábado 11 de diciembre a las 16 horas de Chile, a las 20 horas de acá de España, donde nos vamos a encontrar para conversar en torno a los videojuegos, una reflexión desde la filosofía. Y ahí contaremos, ¿cierto?, con la participación de también una integrante nuestra del colectivo muy importante acá desde España, Esther Sánchez, que ha ido aportando, ¿cierto?, cada vez más desde su visión, su rol y sus reflexiones del transhumanismo en los videojuegos y siempre desde una reflexión filosófica. Así que les dejamos la invitación para el próximo sábado 11 de diciembre. Y bien, llegamos hasta acá el día de hoy, agradecido. Esto queda registrado y queda en nuestro Facebook, José Kerstin, así que desde ahí lo pueden seguir reenviando, difundiendo, y siempre las personas terminan viéndolo después, muchas veces porque por horario, por topes de agenda, o por el agotamiento también de tanta pantalla a esta altura.
pero lo van a ver. Siempre terminan viéndolo mucho más, incluso después del live. Les dejo un abrazo, entonces vamos cerrando y nos desconectamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por el espacio y la compañía.